Buenos días tengan todos ustedes. En el día de hoy quería hacer este pequeño video para hablarles un poquito de los factores de riesgo de daño renal y cardiovascular no tradicionales. Estos factores de riesgo no tradicionales son aquellos que son diferentes al aumento de la presión arterial simplemente, el colesterol, el aumento del colesterol y de los lípidos, triglicéridos también en sangre, el aumento de la glicemia, los factores de riesgo asociados al uso de medicamentos tóxicos al riñón o del uso de medios de contraste. Los factores de riesgo no tradicionales son aquellos que se relacionan con, por ejemplo, trastornos del sueño, aumento inusitado de la presión arterial en el momento de levantarse, cambios en el ritmo circadiano de la presión arterial. Normalmente la presión arterial debe descender cerca de un 20% en la noche con respecto a los valores promedio del día. Aumento del patrón de rigidez de la pared arterial, que se manifiesta por un aumento exagerado de la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia que existe entre la presión sistólica y la presión diastólica. Bien, estos factores de riesgo no tradicionales también se asocian a un mayor riesgo de mortalidad. No solamente el deterioro del órgano blanco como es el corazón, el cerebro y el riñón, sino un aumento en la mortalidad de las personas. Dentro de los trastornos del sueño tenemos más frecuentemente los apneas del sueño, las roncopatías. Las apneas del sueño pueden ser centrales cuando son derivadas de trastornos del sistema nervioso central o apneas obstructivas. Los pacientes que tienen alteraciones del ritmo circadiano, es decir, que el patrón de descenso de la presión arterial durante la noche no es fisiológico, desciende menos de lo esperado o por el contrario aumenta, tienen una mayor probabilidad de morir de eventos cardiovasculares y de deterioro renal que los que no lo tienen así. Nosotros en nuestro centro hacemos la monitoría de presión arterial de 24 horas que hoy en día en el mundo se acepta como el método más importante y claro para hacer el diagnóstico preciso de trastornos asociados a la hipertensión arterial. Porque la toma puntual del consultorio simplemente no refleja la presión arterial en el momento de la toma. Este examen de monitoría de presión arterial de 24 horas analiza múltiples variables, entre ellas la presión sistólica, diastólica, la frecuencia cardíaca, la presión de pulso, el patrón y comportamiento del ritmo circadiano, el tipo de curva de presión arterial. Eso a nosotros como médicos nos permite hacer un mejor diagnóstico de los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial y por ende manejar mucho mejor el uso de los medicamentos y corregir los factores que están generando alteraciones en la presión arterial en el ritmo circadiano. Como les dije alguna vez en otro de los videos, la hipertensión arterial no es simplemente una patología que refleja el aumento de la presión hidráulica dentro de los tubos de conducción del líquido, en este caso de la sangre, sino que es un síndrome clínico que produce múltiples alteraciones y como tal hay que enfrentarlo. No basta simplemente con reducir la presión arterial. Estamos nosotros a su servicio en la Unidad Médica del Valle, en el consultorio 401, Nefrovalle, Dr. Jairo Hernán González, especialista en nefrología e hipertensión arterial. Un abrazo para todos, que tengan una feliz mañana.